Muy bien. Voy a empezar con algunas palabras sobre los procesos incidentales, ¿sí? Yo estaba revisando y si ustedes ven en su Código Procesal Civil, el artículo 339, ¿sí? 339, dice: regla general, los incidentes no suspenderán la prosecución de la causa principal a menos que la ley expresamente lo señale, ¿sí? Pues si la ley expresamente lo señala, se va a suspender porque a la ley hay que obedecerla. Pero pueden haber muchas otras situaciones en que la ley no lo señale e igual se suspenda el procedimiento. Ustedes saben que la idea del legislador es que los incidentes no entorpezcan el normal funcionamiento del proceso. Entonces, es como que dentro del proceso se abre un paréntesis y en ese paréntesis resolvemos el incidente, pero el proceso continúa su marcha como si no existiera el incidente. Esto es así, a menos que el incidente tenga naturaleza suspensiva. Si el incidente es de naturaleza suspensiva, pues se tiene que suspender el curso del proceso principal. A ver, con un par de ejemplos, con un ejemplo, esto va a quedar aclarado. Ustedes saben que se interpone la demanda y cuando el demandado contesta la demanda, ahí también, silencio, por favor. Cuando el demandado contesta, entonces el demandado puede oponer las excepciones del artículo 128, ¿verdad? Que son las excepciones previas. Las excepciones previas son aquellas que se tienen que resolver para que el proceso continúe sano. Pero es posible que él conozca alguna situación y por tanto no las invoque entre las excepciones. Ejemplo, el demandado recibe la demanda, lo primero que hace el demandado es ver que la demanda observe los presupuestos procesales, porque ya hemos dicho que la inobservancia de los presupuestos procesales acarrea la nulidad del proceso. Entonces, el demandado lo primero que hace es analizar si la demanda observa los presupuestos procesales. Pero pueden haber situaciones que él desconozca. Por ejemplo, si el demandante, vamos a suponer que el demandante sea menor de edad o tenga alguna incapacidad que el demandado no la conozca. Si él la conoce, la va a oponer como excepción. Aquí está en el numeral romano 1, numeral 2 del artículo 128, está incapacidad, impersonería y más allá está falta de legitimación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que él desconoce que el demandante es incapaz. Vamos a decir que él es menor de edad. Y entonces no la invoca la excepción en su contestación. Y viene la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar no se habla nada sobre la incapacidad porque no fue una excepción opuesta a tiempo de contestar la demanda. Y con posterioridad, el demandado
se entera que el demandante es incapaz, o a la inversa, pero ya esto con posterioridad a la celebración de la audiencia preliminar. Entonces, eso hay que resolverlo, porque no se puede quedar así. ¿Cómo se resuelve eso? En la vía incidental. Ahora, ese incidente relacionado con un presupuesto procesal tiene que suspender la prosecución del procedimiento. ¿Sí? Entonces, lo que yo quería destacar es que, además de lo que dice el artículo 339, infine, a menos que la ley expresamente lo señale, también es posible situaciones que la ley no señala y que igual, por su naturaleza, el incidente es suspensivo. ¿Sí? La regla es que no suspende, pero puede suspenderse. Y la otra cuestión es que el juez tiene competencia para admitir o inadmitir el incidente. Si él inadmite el incidente, ahí se acabó, ¿verdad? Está autorizado por el artículo 340. Pero si él admite el incidente, él debe dar audiencia a la otra parte. O sea, oír, escuchar. Debe correrle traslado a la otra parte para que lo conteste. ¿Sí? Ya ustedes saben que tanto la demanda como la demanda incidental, me estoy refiriendo, como la contestación del incidente, debe estar acompañada por la prueba. ¿Sí? Porque el juez, como estos incidentes relacionados con las tercerías o con la intervención vienen de afuera. Los incidentes de las partes vienen de adentro, pero cuando es de alguien de afuera, entonces siempre es de fuera de audiencia, artículo 342. Entonces, el juez va a señalar una audiencia para resolverlo el incidente. Solamente esas precisiones quería comentarles. Y después, para terminar el tema que dejamos pendiente, pues, aparte de la tercería de dominio excluyente, tenemos la tercería de derecho preferente, que es aquella en la que el tercerista, estamos hablando de tercerías, no se convierte en parte, no es tercero, ingresa al proceso como tercero y siempre va a seguir siendo tercero hasta cuando se vaya. Esta tercería de derecho preferente, en realidad, el tercerista la ejerce contra el demandante, porque el demandante es el que ha afectado un bien determinado al proceso y él quiere cobrar su crédito en primer lugar. Entonces el tercerista le dice al demandante, no, antes que usted estoy yo porque tengo aquí una preferencia. ¿Sí? Hay veces, por ejemplo, ¿Cómo? Hay demandas donde puede ingresar un tercero, una tercera parte interesada, por ejemplo, una deuda. Claro, estamos hablando de deuda, Marco. Estamos hablando de deuda. Sí, estamos hablando de deuda. Y el tercerista, cuando ingresa al proceso, está diciendo al demandante, oye, aquí cobro yo primero, porque yo tengo una preferencia. Saben distinguir lo que es la preferencia del privilegio, ¿verdad? Porque no es lo mismo la preferencia del privilegio. ¿Sí? Podría ser también el tercerista un acreedor privilegiado. Bien. Y en el caso de la tercería, que es la tercería coadyuvante, en realidad ahí el tercerista, cuando ingresa al proceso, él actúa con derecho ajeno, porque él no tiene derecho propio.
Él actúa con derecho ajeno. Él actúa con el derecho de la parte que va a ir a coadyuvar. A la parte que se adhiere, con ese derecho él actúa. Ciertamente que tiene que legitimizarse para poder entrar. Por ejemplo, se me ocurre un caso, el demandante, o sea, la parte demandante, demanda al demandado cobrándole un crédito. Si el tercerista coadyuvante coadyuva al demandante, él quiere que gane el proceso. Entonces lo coadyuva, lo ayuda, pero ¿qué lo legitimaría? Lo legitimaría que él es acreedor del demandante. Entonces, viene. Y a la inversa, si él coadyuva al demandado, es porque él quiere que no le vayan a restar al patrimonio del demandado porque él es acreedor del demandado. ¿Sí? Es eso, en uno y en otro caso, ese sería el argumento que legitime al tercerista para que ingrese al proceso. Doctor, buenas noches. Disculpe, él coadyuva al demandante, pero dijo acreditando de que él era acreedor del demandante, ¿no? Claro, eso sería el interés legítimo que él invocaría para que el juez le permita ingresar al proceso. Normalmente en este tipo de tercería, el juez dice, oiga, unifíquese la representación. ¿Sí? Unifíquese la representación para que actúe uno. Pero podría también no decirlo. Ya, gracias, doctor. Bien. Eso es. Y ahora vamos a nuestro examen. ¿Sí? Pues a ver, yo he hecho un banco de preguntas, de 25 preguntas, con respuesta falso o verdadero. ¿Sí? Y lo que yo estoy auscultando con estas preguntas es el concepto, si ustedes tienen el concepto. ¿Sí? Hay 4 preguntas sobre la legitimación que yo les dije que se las regalo. Que también las vamos a ver ahora. O sea, se las voy a regalar porque les voy a dar la respuesta ahora. ¿Sí? Pero ustedes las tienen que contestar. Porque en el diseño del examen es la computadora la que califica. ¿Ya? Entonces las tienen que contestar. Si la contestan mal, mañana no me van a decir, oiga, usted la regaló esta. ¿No? La tienen que contestar bien, por eso les voy a dar la respuesta ahora. Pero vamos a ir por orden. Por ejemplo, a ver, yo les indiqué a ustedes, incluyendo un caso de mi experiencia personal y actual además, que no es posible demandar a un muerto. No puedo decir a una persona fallecida porque ya dejó de ser persona, ¿verdad? Tengo que decir nomás a un muerto o a un fallecido. No es falta de respeto. Como estamos aquí entre personas de derecho, entonces no hay nadie que diga, oiga, este señor se refiere muy despectivamente a las personas fallecidas. Difunto podríamos usar la Muerto, palabra. muerto, difunto, ¿sí? Cualquier sinónimo. Entonces, no es posible demandarlo, ¿verdad? Ustedes saben bien eso. Yo les comenté el caso que cuando yo tengo que contestar una demanda, resulta que han demandado a una fallecida, una difunta, y entonces yo observo y digo que eso no es posible, y el juez se cerró y dijo que sí, que es posible, solamente que hay que citar a los herederos. Y le dije que no, porque no puede haber sucesión procesal, porque hay sucesión procesal cuando fallece la parte procesal. Cuando fallece la parte procesal, entonces hay sucesión procesal.
Pero un muerto, no puede haber sucesión procesal de un muerto. Ya murió, no fue parte, porque murió antes que comience el proceso, ¿verdad? O sea, ese es un concepto muy material, muy de fondo, muy grueso, que hay que tenerlo presente. Con razón, el Tribunal Supremo dice que cuando se comete ese tipo de error es irreparable y hay que reformular de nuevo la demanda. Así lo dice el Tribunal Supremo. ¿Sí? Es irreparable. Entonces, el juez entiende que está bien nomás se demandó al muerto, pero hay que citar a los herederos. No es así. A los herederos se cita cuando fallece la parte procesal. Lo dice clarito el código. Doctor, Sí, doctora Amelia. Yo tuve un caso. Un acreedor inició una demanda. Iban ya un año peleando con su deudor y él murió. El acreedor. El acreedor murió. Y era peleón el señor. Y Bravo. murió. Bravo era. Y el demandado invocó a los herederos y se presentaron. Ahí hay una sucesión procesal, porque falleció este señor que era parte procesal. ¿Sí? Ahí hay sucesión procesal, ¿no? Fíjense cómo dice el artículo 31, Romano 1. La sucesión procesal se presenta cuando una persona ocupa el lugar de una parte en el proceso, reemplazándola como sujeto activo o pasivo del derecho discutido. Y en el 3 está más clarito todavía. Si durante la sustanciación del proceso falleciere la persona natural que interviene como parte, ¿sí? O sea, fallece la persona natural que interviene como parte, ¿no? Y lo mismo sucede también en el caso de las personas jurídicas. Si se demanda a una persona jurídica que no tiene personalidad, no es personería. Ya ustedes saben distinguir qué es personalidad, cuándo es personalidad, cuándo es personería. Si se demanda a una persona, o si una persona que no tiene personalidad, una jurídica, demanda, pues no existe. ¿Sí? O sea, en cambio, cuando una persona jurídica con personalidad se disuelve, se funde, mejor dicho, se funde o es absorbida por otra, entonces hay sucesión procesal. ¿Sí? Eso también tiene que estar claro porque por ahí anda también una pregunta. Entonces, este tema de la persona fallecida, o cuando es parte procesal y cuando no es parte procesal, tiene tratamiento diferente, ¿no? No se puede demandar a una persona fallecida. Doctor, sí. una consulta para Sí. aclarar. Yo he tenido un caso, demandé a un señor X y teníamos que ir a citar, estábamos averiguando su domicilio porque lo habíamos hecho con domicilio desconocido, un ejecutivo. Y nos enteramos que el señor estaba muerto, estaba con sentencia inicial. Entonces yo en ese caso, yo pedí el oficio para certificar ese fallecimiento al juez y en virtud a eso yo la modifiqué la demanda ejecutiva y el doctor sacó un auto complementario y ya solo procedimos a citar bueno, en este caso a sus herederos, digamos. Pero no se sabía que el señor estaba muerto, solo cuando estábamos averiguando los domicilios, ahí salió que estaba fallecido. Ya, a ver, bueno su caso, buena su pregunta, Álvaro. A ver, ¿cuál es el punto crítico para resolver la cuestión? Es la citación.
No es la presentación de la demanda. Es la citación. Si este señor fallece, cuando usted redacta su demanda, cuando usted interpone la demanda, él está vivo. Pero él fallece antes que lo cite. Entonces, su proceso ya no sirve. Ahora, usted puede reformular la demanda y decirle, señor juez, a tiempo de citar, nos hemos enterado que este señor falleció. Entonces yo la reformulo mi demanda con los herederos. No es que usted pida que, como este señor ha fallecido, quiero que se lo cite a los herederos. ¿Que se lo cite con qué demanda? Con la demanda contra el muerto. Eso no sirve. ¿Verdad, Álvaro? En el Usted caso reformula particular, su demanda y usted reformula su demanda y ya no la va a dirigir contra el muerto, la va a dirigir contra los herederos. perfecto. Pero ¿Sí? les cuento que el juez, yo igual inicialmente pensaba y probé con el tema de la modificación, me dio curso. Los otros excepcionaron falta de legitimación y le cuento que la sala lo confirmó su criterio del juez. Fíjense que ahí Prosperó la con mi legitimación nada modificación. tiene que ver. Ellos acusaron que no tenían legitimación porque obviamente el documento no era con ellos, pues, ¿no? Pero bueno, yo lo hice, bueno, continué con eso y nos salió bien. Claro, pero fíjense que ahí nada tiene que ver la legitimación, porque ahí es una cuestión de sucesión procesal. Ellos pueden decir, por ejemplo, No hubo señor, sucesión porque como usted dice, antes de citar sí, porque antes falleció. de citarlo, ¿no es cierto? Antes de citarlo. Pero Correcto, mucho antes. fíjese usted en el caso mío, se lo estoy explicando al juez que no se puede demandar a un muerto y que no puede haber sucesión procesal porque esta persona, para colmo, esta persona había fallecido ya hacía muchos años, muchos serán 9 años o 10 años. Y en la audiencia de conciliación, la parte que iba a ser demandada le dice, oiga, mi madre ya falleció hace tiempo. Ustedes saben, mi madre falleció hace tiempo. Aún así, le plantaron la demanda contra la muerta. Y el juez no modificó. Y todavía eso está sin resolver porque resulta que cuando nosotros contestamos la demanda, el juez inmediatamente ahí resuelve, claro, y al resolver ya yo tengo que apelar. En realidad eso debió resolverlo en la audiencia preliminar, ¿verdad? Bien, siguiendo, también hemos hablado que apegándonos al derecho civil, al Código Civil, todas las personas tienen derecho a ser parte en cualquier proceso. Los menores de edad, los interdictos, incluyendo los nasciturus que no han nacido, ¿verdad? ¿Sí? A través de la representación legal será en unos casos u otro tipo de representación, pero todo. La diferencia está en que para ser parte procesal hay que ser capaz. Y si no se es capaz, hay que hacerlo a través de la representación. Pero todos tenemos derecho a ser parte. Doctor, Sí, sí, doctora. sobre su caso de que sigue vigente y que todavía no es resuelto de la señora difunta, ¿y no hay una sentencia constitucional para que respalde lo que usted dice? Parece que se fue el internet del doctor. Sí. Se colgó.
Buenísima la pregunta que lo colgó, caramba. Sí, se salió, ya hemos cambiado de anfitrión y todo. Si entra un estudiante no va a poder ingresar. ¿Ya está el filo, la capacidad de los 100? 99. 99. Solo para él hay campo. Compañeros, ¿qué tal si nos precisamos en las preguntas del examen más que en otras preguntas de procesos que tengan cada uno personales? Exactamente, porque si no se va a ir el tiempo así. Sí, se quedó aprobada. Sí, Sí, por favor, compañeros. ¿O va a ser mañana sí o sí el examen? Por favor. Una pregunta, compañero, ¿y el examen se postergó para el lunes como habíamos acordado o se va a dar mañana nomás? Nadie ha dicho No. nada. Mañana Ajá, Nadie ha nomás, dicho mañana nada de nomás. cambio. Es para mañana el examen. acordaron? Está no, programado mañana. Por Además, favor, dejémoslo al doctor que prosiga con la explicación para las preguntas del examen. El examen, sí, ya no, por favor, preguntas personales. Solo el examen, chicos. Solo el examen y la postergación, por favor. mejor si lo damos mañana nomás, si estamos estudiando ahora. Sí. Es mentira que yo- van a estudiar el fin de semana, hay que darle el examen nomás mañana. Compañero, así que mañana de una vez. mañana nomás el examen. explicando Y estamos El compañero Luis Enrique. Y aparte va a ser falso y verdadero. Y por favor apaguen su micrófono, mucha bulla hacen. Dejémoslo que le explique y cuando no entendamos algo, le preguntamos para que nos explique de nuevo, pero ya las preguntas personales ya las hemos hecho todas las 2 semanas ya. Además, Sí, le rogaría que seamos un poco más puntuales, digamos, en cuestión, digamos, a las preguntas sobre el examen, ¿no? Ya somos El que no 100 en el aula, no va entienda, a poder el entrar que el no doctor. entienda que diga, no entiendo, repítalo por El favor. doctor Ya fue el que volvió ya volvió, ya está conectado. Ay, ya después le digo por qué. A la otra próxima le digo por Deme 2 minutos, por favor, 2 minutos. cariño. Por el nombre. ¿Dónde me va a dejar, doctor Jalecito? Daniela, Paola, su micrófono. Déjame la bus más o en esta avenida que viene para que pueda agarrar. ¡En su micrófono! El micrófono, disculpe, compañera. Va a ser nomás ahí en el segundo anillo. En verdad no sé qué es lo que ha pasado. Exactamente igual que anoche. Mañana no va a pasar porque lo voy a hacer de la oficina. ¿Cómo decía, doctora Amelia? No, doctor, en todos lados ha estado la conexión hoy día. Yo estuve en notaría 4 horas hoy día en la tarde y no pudieron hacerme una minuta.
Y a farmacia fui después igual, y estaba hablando con un amigo que tiene su... en todos lados está así igual. Prosiga, doctor, prosiga con su clase. Ya, muy bien, ya, gracias, Erika. Estaba usted hablando, doctora Amelia, y no la escuché. No, doctor, queremos entrar a las preguntas del examen, por favor. Pero en ello estamos, ¿no, doctora? Por la capacidad, vamos. Sí, o sea, estoy en ello, ¿no es cierto? Cierto. Todo lo que hemos hablado sobre la sucesión es sobre eso, ¿sí? La sucesión, los nascituros, estoy en ello. Y a lo que estaba yo ingresando es a que ¿qué pasa cuando fallece una parte procesal? Ustedes saben que cuando fallece una parte procesal, el proceso continúa, ¿verdad? Porque va a haber una sucesión procesal, pero no es que fallece una parte procesal y el proceso se acaba, se termina, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando una persona jurídica es absorbida o se fusiona con otra. Como esa personalidad se extingue, también da lugar a una sucesión procesal. O sea, no es que el proceso se acaba o se extingue, ¿verdad? Si alguien tiene duda sobre eso, entonces es paf ahora. Yo no la pregunta va a ir ahí sobre eso. ¿Cómo? Sí, doctor, yo no le entendí eso de que dijo de que cuando una persona jurídica, eso de que es absorbida o se fusiona con otra. Sí, sí, porque Doctor, también... en ese caso cuando... Perdón. Adelante. Sí, en ese caso cuando usted hablaba, ¿no es cierto?, de cuando una personalidad jurídica se absorbe por otra, y cuando es, por ejemplo, cuando pasa, ¿no es cierto?, la compra o la fusión, cuando se absorbe a la personalidad jurídica, se la absorbe con sus ganancias y con sus pérdidas y sus compromisos legales, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. A ver, mire, cuando yo precisando. entiendo de la asociación de personas. A ver, mire, Giovanna, precisando. Cuando una persona jurídica se disuelve, ya hemos dicho al comienzo que la ley le reconoce, le concede, le atribuye personalidad jurídica a ese ente. No es el caso de nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros, por el hecho de ser persona, tenemos personalidad porque existimos. Entonces, una persona jurídica se puede disolver, pero la ley comercial dice, cuando una persona jurídica se disuelve, mantiene su personalidad jurídica hasta que se liquida. O sea que la disolución de una persona jurídica no importa la pérdida de la personalidad, porque mantiene su personalidad hasta que se liquida. Así dice el Código de Comercio, ¿verdad? Pero hay otra situación en que sí pierde su personalidad y es cuando una persona jurídica es absorbida por otra, pues pierde su personalidad y va a haber una sucesión procesal. ¿Quién lo va a suceder? La otra persona que la absorbió. El caso más conocido es el del Banco Santa Cruz, el Banco Mercantil Santa Cruz. En realidad, ahí no hubo una fusión, sino que hubo una absorción. El Banco Mercantil absorbió al Banco Santa Cruz. La personalidad del Banco Santa Cruz se extinguió y la sociedad absorbente continuó todos los procesos que tenía pendiente el Banco Santa Cruz a través de sucesión procesal. Pero también podría haber sido que hubiera habido fusión y en el caso de fusión, las dos sociedades que se funden pierden su personalidad jurídica y la sucesión procesal la va a hacer a la nueva sociedad, resultado de la fusión, una nueva personalidad, ¿verdad?
Entonces, ese punto también, quiero que esté claro, Tatiana, ¿verdad? Doctor, Sí. doctor, Gracias, doctor. en caso de que la persona jurídica dentro de un proceso ya se haya liquidado, ahí ya no entra la sucesión procesal, ¿no? Claro, claro, porque en ese momento se extingue. O sea, no, a ver, un momentito, Es que no se puede liquidar si tiene pendencia. O sea, liquidar es liquidar, terminar. Doctor, la última parte, por favor, ¿puede volver a explicar sobre lo del Banco Santa Cruz? Digamos que se extiende, dice su personería. Claro, Marcela, Cuando se- mire, el Banco Santa Cruz tenía sus procesos judiciales, y de repente el Banco Santa Cruz es absorbido por el Banco Mercantil. Entonces el Banco Santa Cruz desaparece, pierde su personalidad. O sea, no es que espera hasta que se liquide. Él pierde su personalidad, pero pero la continúa en la persona jurídica que lo absorbió y es la que va a entrar en el proceso por sucesión procesal. Ya, doctor, gracias. Ya. Hemos hablado también que los bienes litigiosos no es que están fuera del comercio, ¿verdad? Entonces, los bienes litigiosos se pueden regalar, donar, se pueden vender, se pueden permutar como cualquier otro bien. Y cuando ese bien litigioso cambia, su dominio cambia la titularidad del dominio, pues también el nuevo titular accede al proceso en sucesión procesal del anterior. Es la sucesión inter vivos, ¿verdad? Antes estábamos hablando mortis causa y esta es inter vivos. Doctor, sí. Se ha puesto de moda eso de comprar procesos que están en litigio, mayormente con bienes inmuebles, y los nuevos propietarios del inmueble se presentan con un poder y solicitan la subrogación de la deuda y se presentan como nuevos acreedores y piden la resolución de subrogación oficial y piden la exclusión del que originalmente demandó. Está de moda eso, hay varias empresas que compran esos procesos. Sí, y hay también personas naturales que se dedican a eso. Yo creo que siempre ha habido, no sé si es de conocimiento de ustedes, pero hay un dicho, una expresión popular muy corriente aquí en Santa Cruz, que se lo lleve Candia. Cuando algo está en disputa y una parte quiere decirle a la otra que cualquier cosa, menos que la otra se quede con el bien, le dice por último que se lo lleve Candia, así decían antes. O sea, Candia era un señor que compraba pleito y lo compraba muy barato y seguramente que él sabía cómo después ganarlo. Y entonces la parte le decía a la otra, mira, antes que vos te lo lleves, se lo voy a dar a Candia. No sé si, ¿alguien había escuchado esa expresión? Es del Santa Cruz de antes. Debe ser de... Nunca lo había escuchado. De primera mitad del siglo. Doctor, en mi tierra decían. Sí, no sé quién dijo algo. Bueno. Yo, doctor, en mi tierra decían. ¿Cómo decían en su tierra, Manuel? Que lo lleve Candia, decían. Bravo. Yo,
Decía que mi se lo tía, lleve Candia, sí. así decía, molestos salían de jugar. Antes que vos te lo lleves, si vos querés que te lo regale, nada, prefiero que se lo lleve Candia. Y mi papá era juez de mínima cuantía y salían diciendo eso. A ver, ¿vio? Y yo era muchacho todavía escuchaba esa frase. Bien. La representación, hemos hablado que tiene diferentes fuentes. ¿Sí? No es lo mismo la representación voluntaria que la representación legal, que la representación necesaria. Entonces, la representación de los hijos menores es una representación legal, porque es la ley la que le otorga a los padres la representación de sus hijos menores. La representación voluntaria es la que una persona se la otorga a otra porque quiere. Decide. La representación necesaria de las personas jurídicas se llama necesaria porque ellas deben tener alguien a través del cual relacionarse con el mundo. Sin eso no podrían relacionarse con el mundo. No es como las personas naturales. Yo estoy hablando por mi cuenta, no necesito un representante para que se comunique con ustedes, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto claro, ¿no es cierto? Lo que es la representación legal. Perdón, era representación legal, representación necesaria y la tercera me perdí, doctor. Esa representación que habla la legal es la representación. Sí, también hablamos de la representación sin judicial, mandato, ¿no? La que otorgan los jueces. No le entendí yo, Juvenal, si me no, o sea, repite cuando de se nuevo. refiere a la representación del padre a los hijos, esa usted decía que era representación legal, también se conoce como representación sin mandato, Sí. o es que legal nomás. Claro, Legal. no es la representación sin mandato. Es la que llama el código representación de pleno derecho. ¿Sí? O sea, esa es la representación legal. ¿Por qué se llama representación legal? Porque viene de la ley. Es la ley la que dice que los padres representan a sus hijos menores. Entonces, no necesitan los hijos ir a una notaría a otorgarle poder a su padre. Una vez tuve un caso relacionado con la representación legal. Un padre de familia demandaba a un colegio porque dice que en el colegio su hija, era una niña, había sufrido, no era bullying, pero había sido maltratada psicológicamente, pero, o sea, bullying es continuado, ¿no es cierto? Y esto fue en una ocasión, para colmo, provino porque el maestro le llamó fuertemente la atención y seguramente hubo, no recuerdo exactamente, pero hubo algo relacionado con un problema físico que tenía la niña. Y entonces interpone él una demanda contra el colegio, pero no lo hace el padre directamente, sino que el padre le otorga un poder a un estudio de abogados, le otorga un poder a todos los integrantes de ese estudio, y con instrucciones para que ejerciten, a ver, ¿cómo era? Con instrucciones para que ejerciten todos los derechos de la niña, y para que pida resarcimiento de daños
en el poder se hablaba hasta de la cuantía, y era una cuantía como de varios miles de dólares, más de 5 y menos de 10, no recuerdo exactamente la suma. Y era un poder como se suelen hacer los poderes. Ya hemos dicho que no es necesario, pero siguen haciendo los poderes así, muy explícito. Y entonces yo atendía al colegio y yo le cuestioné al demandante, y claro, ¿y quién otorgó ese poder? El padre. Entonces yo le cuestioné que el padre tenía una representación legal. Si el padre tiene una representación legal, él no puede sustituirse en otro, ¿verdad? Si yo le doy un poder a mi amiga Erika, primero debo darle facultades para que ella sustituya. Es posible que ella sustituya sin facultades y va a asumir responsabilidad, ¿sí? Según el Código Civil. Pero si yo porque no le doy facultades, pero resulta que el poder que yo le doy a Erika tiene como fuente mi voluntad. En cambio, este padre de familia estaba sustituyendo sus facultades a alguien y a él no era de su voluntad, sino que le venía de la ley. ¿Sí? Yo sostenía en esa oportunidad que mínimamente debería eso estar autorizado por un juez familiar o de la niñez. Bueno, queda para que ustedes lo mediten el caso. Bien. Son 3 las representaciones entonces, ¿no? La representación legal, la representación voluntaria y la representación necesaria. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿podría ¿Podría dar un ejemplo de la voluntaria, de la necesaria, por favor? Se colgó de nuevo. Se le colgó otra vez el internet. Está la voluntaria, la legal, la necesaria y la representación sin mandato. Sin mandato, son 4. No dijo que no hay representación sin mandato. No dijo que no hay sin mandato. Es legal, es llamada. La sin mandato es la legal. Al final, ¿cuántas son? Son 3. Él nombró 3, legal, Son solo 3. Legal, voluntaria. voluntaria. Disculpe, ¿alguien lo entendió todo eso? Sin mandato es la de los padres. La voluntaria. La representación judicial, ¿dónde quedaría? No es la que representa, la que lo otorga los jueces, es la sin mandato, creo. Sí, Está en el artículo 46 del Código Procesal Civil. Esa es la representación sin mandato. Sin mandato, sí, son 4. Que no vayan a pedir recreo de 5 minutos, por favor. Tenemos que aprovechar todo el tiempo posible. La representación sin mandato es la de los jueces. La representación de los hijos. No, esa es la legal. La legal y la que otorga el juez sin mandato. Perdón. Sí. La representación. La representación sin mandato es la representación ilegal. Artículo 46. Si hablamos todos no nos vamos a entender, compañero, por favor. Esa será pregunta de examen. Uno a la vez, por favor. Yo todo, para así que No nos sé, explique pregunta de examen, alguien que la haya entendido. Querido compañero, lean desde el artículo 35 para adelante del Código Procesal Civil. De ahí ya van a verificar, digamos, cuáles son las representaciones. Gracias. ¿Cuántas comentó, compañero, que son las representaciones? Yo anoté 3,
pero dice que hay otra que es la de sin mandato, eso quería preguntarle. No sé si entra dentro de la legal, la que la ley lo otorga, o es diferente. La representación sin mandato de representación legal. No, eso es lo que está, eso es cuando la persona está impedida de comparecer. No sé si se acuerdan, pero el doctor dio un ejemplo de eso. Eso quería preguntarle. Hace un momento él habló de los hijos menores. Y Esa es la legal. Esa es la legal, llamó dijo la el doctor. legal de pleno derecho. Sí, exacto. ¿Alguien puede repetir el concepto de la representación necesaria o cómo lo explicó el doctor, por favor? Yo anoté Tengo en entendido la que son de las representación personas necesaria. jurídicas que necesitan necesariamente un representante, pero eso para las personas Sí, jurídicas. La representación voluntaria en la que sigue. ¿Y eso en qué artículo lo pillamos? A ver, ¿en qué artículo está esa necesaria y voluntaria sobre todo? Por favor. La necesaria está en el Código de Comercio y la necesaria, la voluntaria es la común, la que se otorga en Ya, notaría. perfecto. Clarísimo. Gracias, compañero. Usted es un capo. No, usted es el capo. Todingo somos capos. Los dos son capos. La cuestión es la pregunta de que cuántas representaciones hay, porque en realidad él dijo 3 y supuestamente a ustedes igual dicen de que hay la que es sin mandato. Ahorita cuando entro le preguntamos. Él dijo, no me queda muy saboteando el examen el doctor. Podría mencionarla a las 3, solo logré anotar la necesaria y la legal. La voluntaria. Voluntaria, le pregunta. La representación La voluntaria. Legal, voluntaria, necesaria y sin mandato. Legal. Hay una confusión, por eso digamos, la que dice de pleno derecho dice lo mismo padre e hijo, y la sin mandato lo mismo dice de padre a hijo. O sea, por eso lo había preguntado, pero no quedó claro. Pues no. Yo entiendo que la del volver a artículo 46, la representación sin mandato, es cuando estás representando a una persona, no importa si es mayor o menor de edad, por ejemplo, que sea tu hermano que vive en el extranjero y tiene un proceso en el cual vos actúas en su representación, te apersonás y tenés hasta la ejecución de la sentencia para que el representado dé por visto bueno lo que ha realizado el que te estaba representando. Si estoy equivocado, me gustaría que alguien me corrija, digamos, ¿no? No estás equivocado, estás bien. Pero eso es siempre y cuando tengas parentesco familiar. ¿O no? El doctor Exactamente, dijo, o sea, exactamente. Por eso dice él que es la sin mandato, puede ser su esposo o esposa, padre, hijo, hermano o hermana, digamos. De primer grado. También indica inclusive los suegros, ¿no? Menciona la afinidad también suegros y nueros. Yo creo que esa representación sin mandato está dentro de la representación legal, o sea, iría en la representación legal. No sería una... Eso es lo que dijo el doctor. Eso es lo que dijo el doctor. Sí, solo nombró Yo creo que hay que preguntarle al doctor que él nos defina, porque él está manejando 3 términos y nosotros estamos manejando otros tantos. Entonces mejor es que le digamos a él cuántos son y manejemos esos mismos términos porque nos va a preguntar conforme a él lo conceptualizó. Exacto. Así es. Pregunta de acuerdo a su criterio de él. Si es que vuelve el profe, ya nos abandonó. Pero hay que preguntarle, en el examen. Sí, compañero. Hay que preguntarle en el examen si es que terminamos de dar el examen, ¿nos va a salir ya nuestra calificación o no? Porque él dijo que automáticamente el sistema, digamos, lo que iba a calificar.
Sale la nota inmediatamente. Bueno, depende de cómo él lo configure. Él puede configurarlo Hay tanto que que ayudarnos en salga el al grupo. momento, o si no, él se reserva la nota también. Y si sale con las respuestas correctas e incorrectas, que alguien pase un screen. Hayamos hecho un Pero WhatsApp sale inmediato, ¿no? del grupo. No, Hay hay que que guardar ayudarnos en en el el grupo. grupo. Hay que guardar en el grupo. Hay que ayudarnos en el grupo. Ah, por el grupo. Pasamos. Ya entró. Profe nos abandonó. Qué pena, qué lamentable. Ya estoy pensando que es mi equipo. Doctor, todos estamos con la duda sobre las clases de representación, si son 4 o son 3. Sí son 4, ¿no? Representación legal, representación voluntaria, representación necesaria y representación judicial. La sin mandato es la judicial, ¿correcto? ¿Cómo? La que es sin mandato es la judicial, ¿no es correcto? Legal. Doctor, La ¿puede representación legal, desglosar las 4 representaciones, por favor, para que tengamos un término bien definido? Claro. La representación voluntaria es la que tiene como fuente la voluntad. Yo otorgo poder porque quiero. Esa es voluntaria. La representación legal tiene como fuente la ley. Es la ley que dice que los padres representan a sus hijos menores. No es ni un juez ni el padre, es la ley. La representación necesaria es la de las sociedades. Es necesaria porque necesariamente necesitan un representante. La representación judicial es la que otorgan los jueces en los procesos judiciales. ¿Verdad? La judicial es la de sin mandato, ¿no, doctor? No, esa es la legal, la sin mandato. O sea, la representación legal es la que tiene como fuente la ley. La ley. Usted tiene que tenerlo el concepto, porque yo le voy a preguntar si es falso o verdadero una afirmación, un enunciado que yo hago. Usted me va a decir si es falso o verdadero. Doctor, un favor, ha habido una confusión con el artículo 46 de representación sin mandato. Algunos lo han asumido cuando estábamos en el corte, que representa a la representación, bueno, o hace referencia a la representación legal, y otros hacen referencia a la representación judicial. Entonces, por favor, si nos podría aclarar esa de representación sin mandato. Le aclaro. Lo que pasa es que este artículo 46 que dice representación sin mandato, que el esposo puede representar a la esposa, que el padre puede representar al hijo, y etcétera, todos esos casos, pues también está dentro de la categoría legal, porque es la ley la que está autorizando esa representación. ¿Sí? O sea, si quiere, está dentro de la categoría de la representación legal. Buenas noches, doctor. Va a disculpar. Si pudiera hacer, por favor, un ejemplo de la representación judicial. Claro. A ver. Una persona mayor o un emancipado que adolece de problemas mentales y se lo quiere interdictar. Pues eso es un proceso judicial y el juez le va a designar un representante legal, una situación. En otra situación es cuando eso sucede en un proceso, entonces el juez también puede designarle un tutor ad litem, o sea, para el litigio. O sea, la representación judicial la otorgan los jueces. No, si quieren los jueces en cumplimiento de la ley, porque la ley los autoriza, ¿no es cierto? Pero ya es inmediato eso. En lo inmediato es el juez. Excelente, doctor. Muchas gracias. Se entendió. Con mucho gusto. Con mucho gusto.
Sí, doctor, la representación procesal imagino que es voluntaria, pues, ¿no? O ¿a qué va? ¿A qué grupo va? Es de cualquiera de esas cuatro, Juvenal, cualquiera de esas cuatro, porque en el proceso, si va a actuar un menor de edad, en el proceso lo va a representar su padre, representación legal en el proceso, ¿verdad? Okay. O una sociedad que va a demandar o ser demandada es a través de su representante legal, representación necesaria. ¿Ya? Bien. Entramos a la pregunta relacionada. Perdón, doctor, antes que avance, un ejemplo de representación judicial, entonces. Esa le decía yo, cuando se quiere interdictar a una persona, es en un procedimiento en el cual el juez le asigna un tutor para juicio. Doctor, disculpe, gracias, la necesaria, por favor. En las sociedades comerciales o civiles, las sociedades se llaman necesaria porque necesariamente deben tener un representante legal. Por eso, de ahí viene el adjetivo de necesaria. Doctor, ¿se podría sustituir el término porque en vez de necesaria sea obligatoria? ¿Sabe? El término obligatorio tiene unas connotaciones un poco más fuertes. ¿Y será que nos puede no dar? Hay, yo siempre digo... profe. Avancemos, civil, estamos en la misma pregunta hace media hora. Sí, solamente esto para terminar. En el proceso civil nada es obligatorio, ¿sí? Si esta sociedad no tiene un representante legal, pues, ¿cómo va a demandar? ¿Cómo va a contestar una demanda? Por eso es que es necesario. No es obligatorio porque, bueno, piérdanlo el pleito. No le van a echar huascas. Lo hace a través de sus representantes. ¿Sí? Bien, vamos adelante. Vamos con el tema de la legitimación. Esta pregunta yo les doy la respuesta. Y así van a saber también cómo resolver la otra. Dice. ¿Cuál era el derecho de la acción? legitimación? Dígame. El artículo, doctor, disculpe, de la legitimación, por favor. No, es que la legitimación es una excepción. O sea, la legitimación es un instituto del derecho procesal, pero no está explicado en el código. Por eso lo estamos estudiando. Dice aquí la pregunta dice, derecho de acción solamente tienen los titulares del derecho subjetivo. ¿Eso es falso o es verdadero? Es enunciado. Es falso, doctor. Es falso, verdadero. Es extraordinaria. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Correcto, Charlene. La pregunta de nuevo, por favor. Si claro. Derecho de acción solamente tienen los titulares del derecho subjetivo. ¿Es falso o es verdadero? Falso. Falso, doctor. Falso. Es falso. Nosotros hemos dicho que eso era antes. Bajo la concepción monista de la acción. Pero desde la segunda mitad del siglo XIX, eso cambió. Cambió y el estudio de los estudiosos del derecho demostró que en realidad hay una concepción dualista de la acción. O sea que no hay una identificación entre el derecho de acción y el derecho subjetivo. Por eso es posible tener derecho de acción sin ser titular del derecho material subjetivo. Lo veíamos en el caso de la acción oblicua. ¿Recuerdan? En la acción oblicua no había relación jurídica entre el deudor y el deudor debitoris, y sin embargo tenía derecho de acción el deudor. El acreedor. ¿Sí? ¿Quieren que le haga un esquema?
No, bro, no, está entendible eso. Gracias. Está entendible ya el ejemplo. La siguiente pregunta, doctor. Bien, ¿sigo? Sí. Sí. Sí, por favor. Los derechos individuales homogéneos, ¿se acuerdan cuáles son los derechos individuales homogéneos? Yo les di el ejemplo del banco. Un banco tiene 500,000 clientes y de repente se le ocurre aplicarle se inventa un nombre y le aplica un cargo, vamos a decir, a todos los cuentacorrentistas. ¿Qué importa 100 bolivianos o 50 bolivianos por mes o 10 bolivianos por mes? Para el cuentacorrentista es relativamente poco, pero para el banco es mucha plata, ¿verdad? Entonces el cuentacorrentista no tiene interés en pelearse con el banco porque es poca plata, más le va a costar contratar el servicio profesional. Pero si nuestra legislación reconociera la representación de estos intereses, la legitimación, perdón, para poder ejercer estos derechos nuevos, estos derechos e intereses nuevos, modernos, producto del cambio de la sociedad, cambia la cosa, porque resulta que aparece una institución que tiene legitimación para actuar con derechos ajenos y entonces le mete al banco y el banco no le va a gustar ni un poquito, ni a ese banco ni a los demás. Entonces, dice aquí, los derechos individuales homogéneos son esos derechos de todos esos cuentacorrentistas. Son individuales porque cada uno los puede ejercitar individualmente. Y son homogéneos porque son iguales para todos. ¿Sí? Dice, los derechos individuales homogéneos, desde que tienen trascendencia colectiva, porque son muchos, por eso tienen trascendencia colectiva, dejan de ser individuales. Yo afirmo, los derechos individuales homogéneos, desde que tienen trascendencia colectiva, dejan de ser individuales. ¿Eso es falso o es verdadero? Es falso, porque no dejan de ser individuales. Tienen trascendencia colectiva, pero no dejan de ser individuales. A ver, vayan a decirle ustedes a un cuentacorrentista que no puede demandarlo al banco, porque su derecho ya dejó de ser de él. No podría, ¿no es cierto? Por eso está la división para los intereses propios colectivos, doctor. Sí, en realidad esta es la única pregunta complicadita porque el tema es nuevo. Y no la cambié, porque como la voy a regalar, por eso no la cambié. ¿Ya? Pero está claro el tema, ¿no es cierto? O sea, esa pregunta es falsa. Ese enunciado, esa proposición es falsa. Doctor, ¿la puede volver a repetir, por favor, la pregunta? Sí. Los derechos individuales homogéneos, desde que tienen trascendencia colectiva, ahí está el engaño, dejan de ser individuales. Así dice la proposición. ¿Falso o verdadero? Falso, falso, porque no dejan de ser individuales. Tienen, sí, trascendencia colectiva, pero no dejan de ser individuales. ¿Y no se convertirían en derechos difusos? Claro, los derechos difusos, es que en realidad todos estos derechos siempre tienen una individualidad, porque en los derechos difusos vamos a suponer el caso que yo les comentaba a ustedes del aceite de colza que mató 4.000 personas, mató, hasta la información que yo tengo, 4.000 personas. Y enfermaron no sé cuántos miles más. Cada uno de ellos podría haber demandado a la industria. O sea, y era él y una sentencia solamente para él. En cambio, a través de la legitimación,
a través de la legitimación, o sea, en España como en todos los países modernos y ya ahora también en América Latina, hay instituciones que tienen legitimación para accionar con derecho ajeno. Y en este caso de los intereses difusos, la sentencia también tiene un efecto expansivo. Expansivo. Si la doctora Amelia me demanda a mí, el efecto de la cosa juzgada que se dicte, de la sentencia que se dicte, nos va a comprender a los dos, a ella y a mí, no a ustedes. ¿Sí? En este caso, tiene efecto expansivo, porque pueden seguir enfermándose otros y la sentencia que se dictó los cubre a ellos. Es un tema muy delicado, es un tema muy delicado. Los conceptos de la jurisdicción los está tocando, ¿sí? Un poco, ¿cómo digo? Dañando, vulnerando los conceptos de la jurisdicción. Tengo un trabajo sobre eso. Bien. Otro tema. La atribución de legitimación in limine al comienzo del pleito, ¿verdad? La atribución de legitimación in limine a una persona no supone concesión de derecho subjetivo. ¿Falso o verdadero? ¿Puede repetir la pregunta, doctor, porfa? Claro. La atribución de legitimación in limine a una persona no supone concesión de derechos subjetivos. Falso. A ver, yo he dicho... Es verdadero, doctor. Verdadero, Charlene. Bien, bien, Charlene. Parece que no va a necesitar usted dar examen. Bien, a ver, mire, yo he dicho que el tema de la legitimación es un tema procesal. Procesal. Nada tiene que ver con el mérito de la causa, nada tiene que ver con el tema de fondo, porque el tema de fondo, quien lo va a resolver es la sentencia. Entonces, si es un tema procesal, que una persona al comienzo y tiene que resolverse al comienzo, que una persona al comienzo del proceso no tenga legitimación o tenga legitimación, no significa, probable, como tiene legitimación, seguro que la sentencia va a ser favorable a él, porque eso le da algunos derechos subjetivos. No, me puedo quedar toda la noche diciendo no. Es solamente legitimación. Señor, usted tiene legitimación para ser demandante o demandado en este proceso. Y la otra parte tiene legitimación para ser demandada en este proceso. Usted puede interponer una acción contra la otra. ¿Sí? Entonces, no concede derechos subjetivos, materiales. Sí. ¿Podría decir la pregunta, por favor, doctor? Repetir la pregunta, mientras cortado se escucha. Yo digo, la atribución de legitimación in limine, no creo que in limine cause problema, ¿verdad? In limine es a la entrada. ¿Qué es in limine? Limine es el umbral, ¿eh? Comienzo. In limine es ahí al comienzo. Cuando ya usted pasa, ya pasó el límite. Antes de cruzarle la puerta, todavía no ha llegado. Esto in limine es ahí al cruce del umbral para entrar a una habitación. La atribución de legitimación in limine a una persona no supone concesión de derechos subjetivos. Eso es verdadero. Verdaderangos. ¿Sí? Ya. Otro. En la acción oblicua, ¿se acuerdan ese esquema, no? Si lo tienen en su mente, ese esquema, llegan a la respuesta.
En la acción oblicua, el acreedor puede accionar contra el deudor debitoris. ¿Saben quién es el deudor debitoris? Porque, perdón, de nuevo, en la acción oblicua, el acreedor puede accionar contra el deudor debitoris porque entre ellos existe una relación jurídico-material. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Falsísimo. Falsísimo. Falso, pero no No existe existe relación jurídica relación con el existe con el... Él pide para su deudor. No existe ninguna relación jurídico-material entre el acreedor y el deudor debitoris. El acreedor tiene una relación jurídico-material con su deudor y el deudor con su deudor debitoris, para abajo. Entre el acreedor y el deudor debitoris no existe ninguna relación jurídico-material. Él puede accionar contra ese deudor debitoris porque ese artículo 1445 le dice sí, usted puede accionar en nombre propio y con derecho ajeno. ¿Quién es el titular del derecho? El deudor. Sería una legitimación extraordinaria. Si lo tienes, De nuevo, legitimación extraordinaria, Mayra. Sí. De nuevo, por favor, la pregunta, doctor. En la acción oblicua, el acreedor puede accionar contra el deudor debitoris porque entre ellos existe una relación jurídico-material. Es mentira, no existe una relación jurídico-material. Por tanto, la proposición es falsa. Y ahí termina. Son esas 4 preguntas sobre la legitimación. Vamos al liticonsorcio. Vamos al liticonsorcio. No se la puedo leer la pregunta, pero más o menos se la dibujo, ¿ya? Rosario, su audio está activado. Por favor, desactívelo. Vea. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? A ver, en un contrato de préstamo con acreedores y deudores solidarios, ¿qué tipo de liticonsorcio se forma? Cuasi necesario. Sí, José, sí. ¿Es el caso de cuál artículo, José? No, 47, ¿no? Sí, 47, no lo tengo en la mano. Es una acumulación de pretensiones objetivo-subjetiva que da lugar a un liticonsorcio necesario. Así que si yo digo eso es verdadero, y si yo digo que no da lugar a un liticonsorcio necesario es falso. ¿Cuasi necesario o necesario, O sea, doctor? Ustedes tienen que saber. Sería falso, doctor, porque es cuasi necesario, ¿no? No, lo que yo no le digo si es falso o verdadero. Yo lo que le digo es que si yo pongo como presupuesto que es en un contrato de préstamo, hay acreedores y deudores solidarios, y yo estoy de acuerdo con él, José Roberto, dice, así las cosas, ahí hay un liticonsorcio necesario. Y es verdad. Entonces, si yo en mi pregunta digo, ¿da lugar a un liticonsorcio necesario? La respuesta va a ser verdadero. Y si yo digo, en un contrato con acreedores y deudores solidarios, no da lugar al liticonsorcio, al liticonsorcio cuasi necesario, falso. O sea, lo que tienen que tener ustedes es el concepto que en un contrato de préstamo con acreedores y deudores solidarios va a dar lugar a un liticonsorcio cuasi necesario.
¿Sí? Doctor, es porque en el litisconsorcio cuasi necesario, dio ese ejemplo, es porque ahí actúan varias personas, ¿no ve? Claro, como Y es una sola acreedores y como pretensión. deudores y todo, y son solidarios, hay solidaridad. ¿Cómo? Y es una sola pretensión. Diga, Yamil. En la cuasi necesario. Sí. Una, por eso es liticonsorcio, porque es una sola pretensión. A ver. Doctor, disculpe, antes de que pase bueno, otra pregunta, decía entonces que en un contrato de préstamo con acreedores y deudores solidarios da lugar a un litisconsorcio cuasi necesario, dijo, o necesario. digo yo, pero José Roberto lo dijo primero que yo, antes que yo. Cuasi necesario. Así fue, no, José Roberto. Sí, doctor. Bien. En cambio, cuando se ejercita la acción revocatoria, la pauliana, ¿sí? La acción revocatoria, ¿a qué tipo de liticonsorcio da lugar? Cuando se ejercita la acción pauliana, ¿a qué tipo de liticonsorcio da lugar? ¿Qué es la acción pauliana? Ustedes ya lo sabían y lo hemos vuelto a estudiar. Es aquella que se dirige para destruir una relación jurídica. ¿Sí? Y dimos como ejemplo la compra-venta. Yo quiero destruir esa compra-venta, tengo que demandarlo al vendedor y también al comprador. ¿Es un liticonsorcio? Necesario. Necesario. Yo quiero destruir la relación jurídica entre estos esposos casados. ¿Puedo hacerlo demandando a uno o al otro? No. Tiene que ser a los dos, por eso es el liticonsorcio pasivo, porque yo lo voy a demandar a los dos. Doctor, es cuando se quiere destruir una relación. Se volvió a salir. De nuevo su internet. ¿Cuál era la pregunta de la acción pauliana? ¿Qué tipo de litisconsorcio es? Esa era la pregunta. Cuando se plantea la acción pauliana, ¿a qué tipo de liticonsorcio da lugar, hijo? Y es cuando se quiere destruir una relación, ¿qué dijo? Jurídica. Gracias. Entre dos personas, ¿no? ¿Creo? Sí. Gracias.
Un favorcito, la primera pregunta de la intimación. Voy a continuar con mi teléfono. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Fuerte y claro. Doctor. Sí, doctor. Siga. Bien. Qué pena, pero bueno. Ya, entonces yo decía que si voy a ejercitar la acción revocatoria, voy a dar lugar a un liticonsorcio necesario. Si yo afirmo que al ejercitar la acción revocatoria voy a dar lugar a un liticonsorcio necesario, la respuesta va a ser verdadera. Pero si yo afirmo que no, la respuesta va a ser falsa, ¿verdad? ¿Eso es en la acción pauliana, doctor? En la acción revocatoria o pauliana, sí. Ya. A ver, otra situación. Cuando ya hemos dicho que se es o no se es parte. Si no se es parte, se es tercero. ¿Verdad? Verdadero. Verdadero. Bien. Ahora, cuando un tercero, cuando un tercero ingresa a un proceso en marcha, ¿Puedes repetir, por favor? si es que no he terminado. El supuesto es que un tercero ingresa a un proceso en marcha. Si yo digo que al ingresar el tercero al proceso le afecta la sentencia, ¿qué va a hacer? ¿Tercero o parte? ¿En qué se va a convertir? Intervención procesal. En parte sí. Correcto, porque le afecta la sentencia. Así es. Y si no Sería le afecta la intervencionista. sentencia, él sigue siendo tercero, ¿verdad? Tercero. Sí. Tercero. Sería, Está entraría como clarito. Si lo tienen intervencionista. ese concepto, lo demás es lo de menos. Vieron que la intervención, hay tres clases de intervenciones. La intervención principal, que es esa la que da lugar al liticonsorcio necesario. Y después tenemos otra, la intervención adhesiva simple y la intervención liticonsorcial. En la adhesiva simple, que es el ejemplo del notario, lo que legitimaba al notario ingresar al proceso como interviniente procesal era que le afecta el efecto reflejo de la sentencia, ¿verdad? ¿Recuerdan, no? Sí, sí. El efecto reflejo de la sentencia. En cambio, en la liticonsorcial le afecta el efecto directo de la sentencia. Entonces, cuando yo hablo de que en la intervención adhesiva simple, al intervencionista, si yo digo que le afecta el efecto reflejo de la sentencia, es verdadero. Y si yo digo que le afecta el efecto directo de la sentencia, es falso. Porque en el caso del notario, el notario no tiene ninguna relación jurídico-material. ¿Verdad? Pregunta. No la entendí, ¿lo puede explicar de nuevo? ¿Puede repetir su pregunta, doctor? Ya. Mire, en la intervención adhesiva simple, dijimos el caso del notario. O sea, un señor interpone una pretensión contra otra porque dice que la escritura pública mediante la cual él pierde su casa es falsa porque le falsificaron su firma. Por eso es que lo demanda.
¿verdad? Ahora, si eso es verdad, ahí está comprometido el notario, porque la falsificación entonces se hizo con la participación del notario. Entonces, la sentencia que se dicte entre el demandante y el demandado le va a afectar al notario, pero de un modo reflejo, porque él no tiene relación jurídica ni con el demandado ni con el demandante. Pero el efecto reflejo de la sentencia sí le va a afectar. En cambio, en el caso de un acreedor demanda a dos deudores solidarios, perdón, en lugar de demandar, un acreedor tiene dos deudores solidarios y él demanda solamente a uno. No se escucha, se paralizó. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien, doctor? Se escucha. Se escucha, doctor, se escucha perfecto ahorita. Se escucha. La pregunta. Ya, yo digo, un acreedor tiene dos deudores, pero resulta que él solamente se le ocurre demandar a uno de los dos. El otro puede ingresar al proceso como interviniente liticonsorcial. Eso es actuando con derecho propio, porque el efecto directo de la sentencia lo va a afectar porque él es codeudor. O sea, hay una relación jurídico-material entre él, el acreedor, y también con el otro deudor, ¿verdad? Cosa que no sucede en el ejemplo del notario. O sea, aquí hay una intervención liticonsorcial y el efecto directo de la sentencia lo afecta al liticonsorcio que interviene en el proceso. ¿Sí? Si ustedes eso lo entienden, cuando yo diga eso, es verdadero. Y si yo digo lo contrario, es falso. ¿Bien? ¿Sigo? Sí. Bien. Vamos a entrar a la acumulación. Vamos a entrar a la acumulación. ¿Se recuerdan que al comiencito, cuando hablamos de la acumulación, yo dije que podía haber acumulación simple, acumulación alternativa, acumulación subsidiaria y acumulación accesoria? Para hacérselo más fácil, solamente voy a hablar de la acumulación simple. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa acumulación simple? Que el demandante acumula en su demanda varias pretensiones. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que le pide el demandante al juez en el caso de la acumulación simple? Estimen todas ellas. ¿Perdón? ¿Sí? De nuevo. Todas ellas. Interpone varias pretensiones a un solo demandado. Así es. Que las estime todas las pretensiones. No es el caso, por ejemplo, de la acumulación subsidiaria, que el demandante le dice, estime la principal, y si no estima la principal, estímeme la segunda o la que le sigue, ¿verdad? También diferente de la accesoria. En la acumulación simple, el demandante le pide que todas las... Si yo digo eso, es verdadero. Y si yo digo que estime solamente una o dos de ellas, es falso. Ya. Cuando el demandado reconviene, ¿provoca una acumulación o no? ¿Sí o no? No, doctor. No. ¿Cómo va a decir eso, Yamil? Una acumulación objetiva, subjetiva, objetiva. Claro, pero a ver, fíjese mi pregunta. Qué pena que no lo puedo leer los nombres.
Yo digo, yo estoy afirmando, yo estoy preguntándole a ustedes, cuando el demandado reconviene, ¿provoca una acumulación, sí o no? No. Sí. ¿Provoca una acumulación siempre? Que su pretensión sea la misma con la que está demandando. No, fíjese lo que estoy preguntándole. Siempre que el demandado reconviene, ¿provoca una acumulación? Sí. Sí, sí, siempre. Siempre de lo siempre. ¿Sí? Porque el demandante en su demanda interpone una pretensión. El demandado contesta a esa pretensión. Hay un micrófono ahí, no sé cuál, así que está molestándolo a sus compañeros. Yo digo, cuando el demandante interpone su demanda, su pretensión contra el demandado contesta esa demanda. Y a continuación, reconviene. Cuando reconviene, él está interponiendo otra pretensión contra su demandante. Entonces, hay dos pretensiones. Si hay reconvención, hay otra pretensión. Ya son dos. Pueden ser más, pero por lo menos son dos. Porque si no hay otra pretensión, no hay reconvención. Entonces, necesariamente acumula. Al reconvenir, acumula otra pretensión. Ese es el tema. Ese es el caso. Doctor, disculpe, puede ser que me desvíe, pero aunque en la reconvención hablemos de otro objeto que no sea el de la demanda principal, no puede ser adherida porque debería ser, como ahora los jueces toman partido que no debería ser, se la rechaza, digamos, su reconvención. A ver, precisemos. La reconvención siempre es otro objeto procesal porque es otra pretensión. Ya hemos dicho, lo repito de nuevo para que nunca más se olvide. El objeto del proceso es siempre la pretensión. Por favor, no olvidarse eso. No, siempre. Bien, que le van a decir ustedes. El doctor Arias lo repetía de manera ridícula, pero lo repetía para que no nos olvidemos. El objeto del proceso es siempre la pretensión. Entonces, cuando el demandado, además de contestar la demanda, reconviene, o sea, demanda a su demandante, pues está metiendo otro objeto procesal, otra pretensión, porque el objeto del proceso es siempre la pretensión. Bien. Oiga, aclaro que cuando hablo así de esa manera, no es que me moleste. Es que nomás yo quiero que quede bien marcado el concepto, ¿sí? No pasa nada, doctor. Sí, no, y tengo voluntad para seguir repitiéndolo. Qué pena que el equipo ese me haya jugado o nos haya jugado una mala pasada. Doctor, sí, disculpe, sí. doctor, ¿será que podría continuar planteando más posibles preguntas? Disculpe. Claro, si yo estoy siguiendo, todo lo estamos repitiendo, todo el mundo. Charlene, aquí abajo había dicho el nombre. Charlene habló, ¿no es cierto? Sí, doctor, yo hablé. Ya. Sí, es que aquí abajo, yo no veía ahí, en abajo aparece el nombre. Bien. Ya. Yo he dicho que para que exista acumulación debe haber conexión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dije yo, el fundamento del liticonsorcio es la legitimación plural. El fundamento de la acumulación es la conexión, y eso lo van a leer en todos los libros de la doctrina procesal civil. Entonces,
Si yo hablo de acumulación objetiva, es porque existe por lo menos una conexión subjetiva, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué dijo, doctor? Disculpe. Sí, doctor. Mire, Erika, si yo hablo de acumulación objetiva, objetos procesales, es porque existe por lo menos conexión subjetiva. Qué pena que no puedo rayar. A ver, mire. Yo la demando a Ana Rosa, que apareció aquí en mi pantalla. La demando con 3 pretensiones: reivindicación, pago del préstamo, pago de daños. Estoy acumulando 3 objetos procesales. Estoy conformando una acumulación objetiva. Para que yo pueda hacer eso, es porque por lo menos hay conexión subjetiva. ¿Cuál es la conexión subjetiva en el ejemplo? Que siempre yo soy el demandante y Ana Rosa siempre es la demandada. La conexión de las y partes. somos los sujetos. Como somos los mismos sujetos, entonces yo puedo acumular objetos procesales, puedo acumular tensiones, como en el ejemplo. Yo la demando a Ana Rosa con reivindicación, también con pago del préstamo, también pago de daños. ¿Por qué? Porque hay una conexión subjetiva en esa acumulación, hay una conexión subjetiva, que somos los mismos sujetos. Entonces, cuando yo digo, a ver, aquí en este proceso hay acumulación objetiva, es porque hay conexión subjetiva. ¿Verdad? Verdadero. O sea, no hay que confundir lo que se acumula con el punto de conexión. A eso me refiero. ¿Verdad, Mayra? Sí, así es, doctor. Sí, no hay que confundir lo que se acumula, que son los objetos, acumulación de objetos, objetiva, con el punto de conexión. Sí, el punto de conexión. A ver, mire. Hemos dicho, no lo cito aquí el artículo, el 114, pero hemos dicho, ¿no? Que con la demanda, el demandante puede acumular cualesquiera pretensiones, siempre que sean de competencia del juez y tengan el mismo procedimiento, ¿verdad? Pero puede acumular con este objeto, con este otro y con este otro, pretensiones diferentes. El demandante, dijimos que en el caso del demandado con la reconvención, eso está en duda, ¿verdad? Pero no hay duda que el demandante sí puede acumular las pretensiones que quiera. Por supuesto que no son contrarias, sí, ¿no es cierto? No. O sea, como acumulación simple no podría acumular nulidad y anulabilidad del mismo contrato. Claro. Pero como acumulación subsidiaria sí podría. Si este no funciona, funciona el otro. Entonces, como acumulación simple, el demandante puede acumular diversas pretensiones, si quieren que no sea contraria, que sean de competencia del juez y que sigan el mismo, se sustancien por el mismo procedimiento. Ya, otra vez, vamos a hablar de la intervención principal. Ya la identifican la intervención principal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intervención principal, Mayra?
La estoy mirando, por eso le pregunto a usted. Es la que menciona que en el artículo 52 del Código Civil. Sí. O sea, es aquella que busca destruir una relación. ¿No es cierto? Sí. Perdón, a ver, perdón. No. Es... claro, a ver. Ahí hay una confusión. Espérese un ratito, se me chiparon los cables. Igual yo. Dijo intervención principal. Vale. Ya. En la intervención principal, el intervencionista actúa con derecho propio, ¿verdad? ¿Verdad? Actúa con derecho propio, porque actúa contra los otros dos. ¿Será que sirve? Voy a intentar con derecho propio contra ambas partes. Sí. Deme 2 minutos, voy a intentar cambiarme a la computadora, a mi ordenador, ¿ya? Ya, doctor. 2 minutos, 2. No se escucha entrecortado todo.